Amén. Bueno, antes de leer la palabra de Dios, estamos muy contentos por lo que Dios está haciendo. Todas las reuniones han sobrepasado nuestras expectativas. Por ejemplo, la reunión desayuno pudimos combinar unas 80 personas entre hombres y mujeres. Así que darle un aplauso a los hombres y las mujeres que dijeron presente. El discipulado, estuvimos esta semana a las 7:30, iniciamos el miércoles pasado. Yo sé que algunos todavía no sabían, pero ya saben. Y tuvimos una asistencia de 58 discípulos. Come on, eso merece más fuerte el aplauso del Señor. Y yo creo que podemos llenar esta congregación de gente que tiene hambre por la palabra de Dios. Hambre, cuando usted tiene hambre, yo le decía a los hombres, cuando usted tiene hambre natural, se le quita comiendo. Pero cuando usted tiene hambre espiritual, se le quita no comiendo. Así que mientras más usted come de la palabra, más hambre de Dios tiene, más sed de Dios tiene, más deseo de su presencia tiene. Y entonces empieza a crecer y a ver la gloria de Dios en su vida. Así que no deje que el hambre de Dios se le vaya. Los esperamos a las 7:30 aquí los miércoles. Amén. Y por último, para introducir un poquito de lo que estamos predicando, nosotros estamos en el año enfocado en la misión de la iglesia, pero como estamos instalándonos o procesando nuestro pastorado y el inicio de nuestro pastorado, quiero primero hacer el fundamento de lo que somos como familia de Dios. Y la semana pasada hablaba sobre eso, el privilegio tan grande que es ser parte de la familia de Dios. Es un privilegio grande y es interesante que nosotros como familia de Dios somos hijos de Dios, nuestra familia es sobrenatural, nuestro linaje es divino y nuestra vida es eterna. ¡Wow! ¡Qué poderoso eso! Hijo de Dios, una familia sobrenatural y la vida es eterna. No hay mejor privilegio que ese, que pertenecer a la familia de Dios. Amén. Yo quiero invitarlo para continuar entonces sobre algunos de los valores que esta familia espiritual tiene, y son los valores que hacen posible que nosotros seamos una familia de impacto en lo natural y en lo sobrenatural. Quiero invitarlo a ponerse de pie, abrir su Biblia en Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 37. Génesis, capítulo 37, una historia muy conocida. Del verso 1 hasta el verso 4 vamos a leer en esta hora. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Cierre sus ojos y dígale al Señor que le hable en esta mañana, esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, escucha la oración de tu iglesia que desea o deseamos que tú no hables, Señor. Sabemos que tu palabra es poderosa para transformar nuestras vidas y hacernos, Señor, Dios mío, más como tu Hijo. En el nombre de Jesús atamos al enemigo que quiera robar la semilla, declaramos inoperante su fuerza y declaramos los corazones fértiles para que la gloria tuya y la semilla de tu palabra produzca el 100% en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse. Muchas gracias.
Maggi, Dios te bendiga. Gloria a Dios, gusto en verte. Amén. Bueno, hoy yo quiero hablar sobre uno de los valores de esta familia y es uno de los valores que practicamos porque los recibimos y porque impactan la vida del ser humano. Yo quiero hablar hoy específicamente del perdón. Siempre hay necesidad de practicar el perdón porque vivimos en un mundo imperfecto y constantemente somos afligidos, malentendidos, somos juzgados y pasamos muchas situaciones que pueden herir nuestros corazones y golpear nuestra alma. Y si nosotros no sabemos cuánto daño hace el perdón, podemos entonces ser afectados por ese virus que anda contaminando toda la tierra. Déjeme decirle primero que la falta del perdón es como beberse un veneno y querer que el otro se muera. Al que más le hace daño es al que no lo practica. Y en esta historia, algo interesante, fíjense como la Biblia no oculta nada sobre los hombres de Dios que impactaron esos tiempos y que todavía impactan nuestras vidas. Oiga la descripción de esta familia. Primero, el hombre tenía 2 mujeres. Era una familia disfuncional. Perdonen lo que le voy a decir, pero yo tenía un discípulo que él era medio difícil de convertirse completo. Y yo siempre estaba en consejería con él. Y él a veces me decía, pastor, yo no sé cómo hay hombres que pueden tener 2, pero yo con una estoy loco. Pero yo le dije, que tú eres terrible, mi hermano. Tú tienes que convertirte, tú tienes que alinearte a la palabra de Dios. Y era una persona que quería buscar de Dios, pero tenía problemas. Y este hombre tenía 2 mujeres, pero no solo eso. Tenía entonces preferencia en su familia. Amaba a un hijo más que otro. Hello. ¿Cuántos padres saben que usted no puede hacer eso? Y mucho menos hacerlo tan obvio como lo hacía Jacob. No solo eso, entonces en esta familia también vemos que los hermanos odiaban a José y José murmuraba acerca de ellos. Cuando usted piensa con una familia como esta, si usted y yo no conociéramos la historia, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿puede Dios usar una familia como esta? ¿Puede Dios tener un propósito eterno con una familia tan problemática? Mire, si esta familia existiera hoy, necesitara psicólogo, psiquiatra, terapeuta y consejería pastoral. ¿Cómo es posible que Dios ponga los ojos en una familia tan disfuncional y decir, voy a hacer algo grande con ustedes? Eso nos da esperanza, porque yo sé que nosotros no estamos tan dañados como estaba la familia de Jacob. Así que yo tengo buena noticia para ti. Hay propósito en tu vida, hay propósito en tu familia, hay bendición en tus hijos. Tu matrimonio puede arreglarse, tus hijos van a cambiar. Claro que las cosas van a mejorar. Si Dios lo hizo con Jacob, lo va a hacer contigo, porque Él es poderoso para hacerlo, porque Él dijo que lo va a hacer y punto. Da un aplauso al Señor. El hecho de tener propósito en Dios es lo que nos hace a nosotros poder tener esperanza en la vida de que un día veremos la gloria de Dios. Un día veremos cumplido todos los sueños de Dios. Un día veremos las cosas que Dios nos dijo hechas realidad. ¿Por qué? Porque a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de la crisis quizá financiera, emocional, no importa el problema que tú estés pasando en este momento, yo tengo una noticia: el Dios tuyo es poderoso para hacer todo lo que te dijo que iba a hacer, porque Él cuenta con su poder para cambiar toda situación imposible de cambiar. Pero este hombre tenía sueños, José tenía sueños.
en Dios. Se veía gobernando. Veía cosas grandes en su vida. Nunca deje de soñar. No permita que el diablo te acuse al punto que tú dejes de creer lo que Dios te dijo. Y él soñaba, pero en el verso, uno de los versos más adelante, oiga lo que dicen los hermanos. El verso 11 dice: y los hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Los hermanos deciden venderlo, porque a veces hay gente que te va a odiar por tus sueños. Hay veces que lo único que tú necesitas tener es algo de Dios para que la gente te persiga. Así que si tú eres un hombre o una mujer de Dios que le sirve a Dios y tienes sueño de Dios, sigue enfocado en lo que Dios te dijo, porque aunque se levanten enemigos contra ti, lo que están en contra de lo que tú cargas de Dios, y eso es una buena señal de que hay un propósito grande en tu vida. Sigue enfocado, caminando, y no mire ni a derecha ni a izquierda, porque Dios fue que te llamó. Y ellos odiaron a José y le dijeron: bueno, vamos a matarlo. Pero cuando Dios tiene un propósito, mira, no hay diablo, no hay demonio, no hay virus del coronavirus, no hay enfermedad, nada que te mate. Cuando el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida, Dios lo va a hacer. Te va a salvar cuando te tiene que salvar, te va a librar cuando te tiene que librar, porque lo que Él dijo se va a pasar, porque Él es Dios para hacerlo. Y ellos dicen: vamos a matarlo, pero Judá interviene y no lo matan. Entonces echan a José en el pozo. Hello. Hay gente que tiene sueños y visiones y pasan por el pozo. Yo he estado en el pozo. Si usted un día cae ahí, va a encontrar algunas rayitas. Esos fueron los días que estuve en el pozo. Porque el pozo no te daña el propósito, sino que forma tu carácter para que tú entiendas que aunque tú estés en un lugar que humanamente no hay salida, Dios quiere que tú sepas que aún en el lugar más imposible, donde te han tirado las circunstancias y las situaciones, el Dios de los cielos un día te va a sacar. Solamente está probando tu corazón, porque Dios tiene que procesarte antes de entregarte la bendición que Él propuso para ti. Y pasa José del pozo a la esclavitud. Ahora imagínense, un hombre con visión y con sueño, ahora es esclavo. Pero aún ahí estaba Dios con él. Dice la Biblia: y Dios estaba con José, y todo lo que José hacía prosperaba porque Dios estaba con él. Una de las cosas más importantes en la vida de cristiano es entender y mantener la presencia de Dios con nosotros, porque cuando Dios está contigo, no importa donde tú vayas o donde tú vivas, tú estarás bendecido y favorecido por la presencia de Dios, y fructificará en cualquier lugar donde te encuentres, solamente por la gracia que Dios tiene sobre ti. Entonces José está en la esclavitud, lo acusan falsamente y lo echan en la cárcel. Ahora está José preso en la cárcel, pero ¿cuántos saben que Dios se metió en la cárcel con él? Dice que empezó también a prosperar en la cárcel, las cosas empezaron a cambiar. Eso es lo que me impresiona de Dios, que cuando tú cargas algo de Dios, donde quiera que tú llegas, tú sumas y multiplicas, no por lo que tú eres, sino por lo que tú cargas. Y hay gente que no entiende que a veces nosotros cargamos cosas que no es por el estuche, que tú puedes equivocarte, pero lo que tú cargas de Dios es lo que hace que las cosas prosperen y bendiga los lugares donde tú te encuentras. Así que tu casa puede ser bendecida, tu trabajo puede ser bendecido, tu compañía puede ser bendecida, porque tú estás ahí. Y José está preso. Imagínense esto: este joven con un sueño y una visión de Dios es atacado por los hermanos y vendido, es maltratado por los hermanos. ¿Cómo estaría su corazón? ¿Cómo se sentiría José?
¿Cómo hizo José para mantenerse conectado con Dios a pesar de las cosas que le hicieron? Ahora estaba esclavo y luego de la esclavitud es acusado falsamente y es llevado entonces a la cárcel. Oh, pero me encanta cuando está en la cárcel José, porque dice la palabra de Dios que los presos también empiezan a soñar. Cuando tú eres un hombre de Dios y cargas algo de Dios, mire, no importa donde tú te metas, los presos empezaron a soñar como José, empezaron a ver cosas sobrenaturales, porque lo que él cargaba influenció la vida de otros. Lo que estoy diciendo, hermano, que cuando estamos alineados con Dios, cuando cargamos la unción y la gracia de Dios, la gente que te rodean también van a ser impactados y bendecidos por la presencia de Dios que tú cargas. Así que cuando tú salgas de este lugar, la gente va a decir: no sé lo que tú tienes, no sé dónde tú estabas, pero hay algo especial en tu vida. Esa es la presencia de Dios, ese es el amor de Dios, esa es la unción de Dios. Cámara, iglesia, tenemos algo especial. Nuestro Dios es poderoso. Qué bueno es servirle a Dios. Yo recuerdo cuando cuando yo era parte de la junta del pastor Pablo en ese tiempo, yo trabajaba en una compañía cerca acá y nosotros hicimos un grupo de oración a las 6 de la mañana y empezamos a orar en ese lugar todos los días antes de empezar el trabajo, y el grupo creció y la compañía empezó a ser bendecida. Y entonces me llama el supervisor y me dice: oye, yo no sé lo que ustedes están haciendo, pero síganlo haciendo porque nos está yendo bien. Y nosotros seguimos orando y Dios puso en mi corazón: mira, ves los miércoles a la iglesia, habla con el hombre para que te dé los miércoles libres, tú vas a venir a la iglesia y dedicar tu vida más a Dios. Y yo le dije a él: mira, yo quiero trabajar 4 días a la semana, yo quiero miércoles, mitad de semana libre, porque quiero ir a la iglesia, porque Dios puso eso en mi corazón. Y él me dijo: no, eso no se puede. Eso no se puede hacer porque nosotros tenemos una regla y un horario. Aquí se trabaja de lunes a viernes 40 horas. Y yo le digo: ok, pues yo pongo mi renuncia. No, yo no estoy diciendo que usted haga eso. Estaban viendo un tiempo loco. Usted tiene que hacer lo que Dios le diga, hermano. Amén. Bueno, pues el hombre me dijo que hablamos después. Y él me llamó a la oficina y dice: mira, si tú te vas, la oración va a parar. Entonces yo te voy a dar los miércoles libres para que ustedes sigan orando, porque lo que ustedes están haciendo está bendiciendo a la compañía. Mire, un impío entendió que un cristiano hace la diferencia en el lugar que está. Porque usted no sabe lo que carga, pero usted carga el Espíritu Santo de Dios dentro de su vida para hacer cosas sobrenaturales que el mundo no puede hacer, porque no tiene lo que usted y yo tenemos, pero nosotros impactamos los lugares. Por eso es que la Biblia dice que somos sal y luz de la tierra. Y José estaba preso sin causa. Y algo importante que yo quiero resaltar hoy, hermano, es que nada debe matar los sueños que Dios te ha dado. Nada debe matar los sueños que Dios te ha dado. Una de la problemática que existe es la falta de perdón, los resentimientos. Todos nosotros de alguna manera somos ofendidos y ofendemos. El perdón es algo muy poderoso en la familia de Dios. Es algo que impacta no solo tu vida, sino al que tú le ofreces el perdón. Y José pudo mantener su corazón, pudo guardar su vida, porque José pudo mantenerse con un corazón limpio. Yo no sé si alguna persona aquí en su vida le han hecho daño, quizá en tu niñez. Hay personas que están cargando algo desde muchos años atrás y tienen su futuro, su destino, su propósito aguantado, agarrando una ofensa o un malentendido o algo que no tenía justificación y que te lo hicieron mal. Te dolió.
no fue justo, pero ahora Dios te dice, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Va a dejar que eso detenga el propósito? No, yo vengo a decirte que hoy es el día para Dios hacerte libre, para que suelte todo el pasado, para que suelte el dolor, para que suelte el daño que te hicieron y le diga, te perdono, porque cuando tú perdonas, te libertas tú y libertas al otro. Hay poder en el perdón. Pero hay personas que se quieren agarrar de algo y entonces no avanzan. Hace muchos años tuve una experiencia, cuando yo era líder de célula acá. Había una persona que visitó la célula y estábamos hablando del perdón en la célula. Y mientras hablábamos en la célula, ella empezó a llorar en medio de la enseñanza. Y luego se terminó, todo el mundo se fue, ella se quedó. Y me dijo, Martín, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo perdonar a la persona que me hizo daño. En ese tiempo el SIDA era la peor enfermedad que una persona podía tener. Y esa persona me dijo, ¿cómo usted quiere que yo perdone a una persona que me contagió con SIDA y ahora yo tengo sentencia de muerte? Eso no tiene lógica. Y yo recuerdo que en ese tiempo yo le dije, mira, pon una silla ahora por esa persona, declara tu perdón, dile yo te perdono, aunque no lo sienta, decláralo. Y ella decía, pero es que yo no puedo ni mencionar su nombre, yo no puedo ni ver a esa persona y ahora usted me dice que tengo que orar por ella. Y lo hizo en contra de su voluntad y empezó a orar. Empezó a orar por esa persona. Un día llega contenta a la célula y me dice, Martín, mi corazón está libre. Perdoné a la persona. Me siento gozosa. Puedo adorar a Dios y no tengo resentimiento. Soy libre. Luego en su chequeo general fue al doctor. Y cuando revisaron el virus, había desaparecido. Porque el perdón no solo te sana el interior, también te sana el cuerpo. Porque hay personas llenas de raíces de amargura. La falta de perdón produce enfermedad, hermano. Ahora escuche esto porque es muy importante. Cuando Dios te va a entregar una posición, Dios te procesa. Porque la única cosa que te va a ayudar a mantener la posición con el corazón correcto es el proceso por donde Dios te pasa. Por eso José, aunque tenía un sueño y una visión de Dios, Dios tenía que procesar su vida. Y lo hizo pasar por el pozo, por la esclavitud y por la cárcel antes de entregarle el trono. Así que mi mensaje de parte de Dios para tu vida, yo no sé en qué proceso del propósito tú te encuentras, si estás en el pozo, en la esclavitud o en la cárcel de la vida, pero sí quiero decirte que el proceso no elimina tu destino, sino que te prepara para la bendición, para la gracia de Dios, para el propósito de Dios, para que la gloria de Dios reine contigo cuando Dios te entregue lo que te prometió que te iba a dar. Dale el aplauso fuerte al Señor. La historia, muchos conocemos la historia de José. Yo quiero invitarlo al capítulo 50 del libro de Génesis. Ya después que José está en el trono, versículo 15. José está en el trono, su padre habría muerto. Y es interesante porque en el mismo capítulo nos enseña que su padre pensaba que estaba muerto y el que él pensaba que estaba muerto era el que iba a sustentar toda la familia. El diablo muchas veces cree que acabó contigo y no sabe que el propósito de Dios se va a cumplir, aunque se vea que nada va a pasar. Dios siempre tiene una manera para sacarte adelante y hacer lo que Él dijo que iba a hacer con tu vida. En el versículo 15, ya ellos están todos, su padre ha muerto y ellos dicen así en este verso: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José
y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Oiga eso. La gente que no conoce a Dios no entiende por qué nosotros perdonamos. Pero el que conoce a Dios entiende que el perdón es un alma poderosa para sanar al otro y para mantenernos nosotros también conectados con Dios. Y ellos estaban asustados y verso 16, enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdone ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te han tratado. Por tanto, ahora te rogamos que perdone la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras ellos hablaban. La falta de perdón es un área que debe superar si quiere alcanzar el destino de Dios. Muchos cristianos están detenidos y Dios no puede avanzar en su vida, no porque Dios no quiere, sino porque ellos están abrazados en algo del pasado. José había soltado y había perdonado a sus hermanos. Ellos estaban asustados porque él estaba en el trono. Escúcheme bien. ¿Sabe cuándo Dios te puede poner en posición? Cuando tu corazón está tan ministrado por Dios que la posición hace que tú, en vez de condenar a aquellos que merecen tu condena, tú la uses para proveerle alimento y protección a aquellos que un día te persiguieron. Dios nunca podrá usar una persona que tenga un corazón para vengarse. Dios nunca entregará una posición a una persona que el corazón no esté alineado a la misericordia y a la gracia de Dios, para que aquellos que un día te hicieron daño estén bajo tu merced. En vez de aplastarlo, tú lo levantes. En vez de negarte, tú lo alimentes. Y en vez de condenarlo, tú lo perdones. Entonces conocerá a Dios. Entonces verá la gloria de Dios. Y entonces seremos hijos de Dios. Dale el aplauso fuerte. Iglesia, tu Dios es perdonador. Él lloró. Y oiga lo que dice. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, heno aquí, siervo tuyo somos. Aquí estaba José viendo el sueño de Dios cumplirse en la vida de él. Todo lo que Dios le mostró pudo cumplirse. ¿Entiende, iglesia? Hay una sola persona que puede impedir a Dios hacer lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y esa persona somos nosotros mismos. Decidimos si vamos a perdonar o a guardar rencor, si vamos a amar o vamos a odiar, si vamos a criticar o vamos a bendecir. Tú decides si el destino de Dios va a ser real en tu vida. Es tu decisión. Actúa como hijo de Dios, perdona como hijo de Dios, habla como hijo de Dios y verá la gloria de Dios en tu vida, dice el Señor. Y en el verso 29 dice, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Wow. Diga conmigo, wow. Solo Dios. Usted sabe lo que Dios, usted sabe lo que Dios ve en el futuro y dice, mira, así es que lo voy a hacer. Pero Dios le dijo a Abraham, mira, te voy a llevar a Egipto y tu pueblo va a ser esclavos. Gracias, varón de Dios. Tu pueblo va a ser esclavo por 420 años, pero después lo voy a libertar con mano fuerte. Dígame usted, si no es poderoso servirle a un Dios que te puede dar una noticia 420 años antes de que pasen. Y hay cristianos asustados, con miedo de mañana. Yo vengo a decirte que tu Dios te puede dar la noticia de tu nieto, tataranieto y tataranieto. Porque Dios, dije porque Dios ya visitó tu futuro
y se devolvió donde tú estás para decirte lo que tienes que hacer y cómo llegar a la bendición que Él propuso para tu generación. Por eso es que hay que alinearse con Dios, porque ya Él sabe el futuro. ¿Por qué inventar si Él es mi GPS? Derecha, derecha, izquierda, izquierda. Hay algunos que el Espíritu Santo está haciendo rerolling. Pero usted no ha visto esa gente que no quieren llevarse GPS, es a la mala que quieren llegar a su lugar. Así hay gente que no entiende que la línea de Dios está en el Espíritu Santo y su asignación está en la guianza de Dios para su vida. Y José le dice, miren, tranquilo, que fue Dios que lo planeó. Ay. Entonces el pozo lo cogió Dios. Hay situaciones que tú no tienes que reprender al diablo. Estás ahí por causa de propósito. Pero no importa en el hoyo que te encuentres, situación o problema, si tú sigues alineado a Dios, confiado en Dios, vas a salir de ahí, porque Él es poderoso para sacarte aún del pozo más profundo de la vida. Solamente sigue confiando, porque el Dios que te prometió lo que te va a dar, nadie lo puede impedir. Sigue creyendo. Esa es la mejor manera de justificar a alguien. No fuiste tú, fue Dios. Eres un instrumento de Dios. Yo no sé si ustedes vieron un TikTok que había por ahí. Sí, yo veo TikTok, pero no impío. Y tengo un TikTok. Pero a mí me llamó mucho la atención porque era como estaban haciendo un TikTok de la Santa Cena ya cuando Jesús está haciendo la cena antes de morir en la cruz y aparece uno y mata a Judas y Jesús lo resucita. Y él dice, no, yo tengo que matarlo porque te va a traicionar, te va a llevar a la cruz. Y Jesús lo resucita y él lo mata otra vez. Y Jesús le dice, déjalo vivo, que él es el propósito que me va a llevar a la cruz. Dios lo puso ahí para que me lleve a la cruz. Hay gente que vive en tu vida que son difíciles, que son los que te llevan a la cruz. Pero no hay resurrección sin cruz. Hay gente que lo que hacen, que te meten en el proceso de Dios. ¿Por qué enojarse con alguien que Dios está usando? Oh, pero cualquiera se ríe con el que bendice. Pero la prueba de que tú eres el quien tú dices que eres en Dios, que ama a tus enemigos y que perdona al que te ofende, es cuando Dios te pone a alguien difícil al lado para ver verdaderamente de qué calibre tú estás hecho. Oh, aquí cualquiera alaba. Aquí cualquiera bendice. En tu trabajo con ese jefe malo, es ahí que nosotros somos probados. Pero en medio de las tinieblas, la luz resplandece con mayor brillo. Tú eres luz, tú eres hijo de Dios. La gloria de Dios está sobre ti y no hay diablo que nos saque del propósito. ¿Por qué usted cree que Jesús le dejó que Judas comiera pan con él? Este es el que me va a llevar a la cruz y va a ayudar que toda la humanidad sea salva. Todo el mundo tiene personas difíciles en su vida y José está frente a ellos. Wow. Si algún día tú te encuentras en una situación así, donde alguien que te pagó mal necesita tu favor, recuérdate de esto. Dale de comer y dale de beber y perdónalo, porque nunca nos parecemos tanto a Dios como cuando perdonamos. Y voy a concluir con esto.
no fue que lo vendieron. No fue que lo tiraron al pozo. Fue que lo hicieron eran sus hermanos. Yo sé que la herida más grande vienen de la gente que tú más quieres. Familias que tenían que cuidarte, pero te agolpearon. El papá que debió estar ahí, pero no estuvo. Alguien que debió cuidarte y te abandonó. No es lo que le hicieron a José, es lo que se lo hicieron. ¿Quiénes se lo hicieron? Y yo sé que muchos de nosotros hemos pasado situaciones similares donde hemos sido agolpeados por personas que nunca lo esperamos, y por eso la herida es profunda. Por eso nos duele más. Por eso se ha hecho difícil. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Va a permitir que lo de ayer detenga todo lo que Dios tiene para ti? ¿Qué vas a hacer? Pastor, usted no sabe. Yo no, pero Dios sí. Dice el capítulo 41, versos 51 y 52, que José llamó a su primer hijo Manasés. Y dice la Biblia que Manasés significa Dios me ha hecho olvidar. Y el segundo lo llamó Efraín. Y dice la Biblia que significa Dios me hizo fructificar. ¿Sabe lo que quiere decir esa palabra? Que si no perdona, no fructifica. Y José se aseguró que cuando él decía, Dios me ha hecho olvidar, ven acá. Dios me ha hecho olvidar, ven acá. Dios me ha hecho olvidar, ven acá. Cuando su corazón estaba totalmente sano, Dios lo hizo fructificar. Y esta es la revelación de Dios para tu vida. Los frutos que Dios tiene para ti van a empezar a salir el día que tú olvides la ofensa que te hicieron. Jesús dijo, cuando oren, digan, perdonen nuestros pecados, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Wow. Termino con esto. Si usted era como yo, que no era tan malo, pero era malo cuando no era cristiano. Vamos a suponer que yo pecara 10 veces al día por 30 días por 26 años. Cuando usted pasaba toda esa suma, le daba más de un millón de pecados. Y yo vengo a Dios y le digo, perdóname, Señor, mis pecados. Y cuando el Señor pasa cuenta, wow, Martín, está larga la lista. La verdad que te desbordaste. Pero como Dios es bueno, me perdona. Pero alguien me golpeó ahora y me hizo daño. Y esa persona me dice, perdóname. No, no te voy a perdonar. Dice Dios, pero ¿qué pasa? Te acabo de perdonar más de 1 millón de pecados. La borrachera, la mentira, el engaño, el robo, todo lo que hiciste. Y ahora este tiene algo contra ti y tú lo quieres retener. ¿Cómo se ven los ojos de Dios cuando queremos retener una ofensa y no soltar a aquel que nos falló?
Yo vengo a decirte en el nombre de Dios que Jesús te dice: así como yo te perdoné, perdona al que te ofende, porque el perdón fue dado por mí para toda la humanidad, y tú también debes perdonar al que te ofende para que tu vida fructifique y para que seas libre de todo pecado. Ponte de pie, por favor.